Seguimos con más de noticias Globovisión Salud y seguimos conversando con Paul Moret O'Brien. Él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial y precisamente dejaba una pregunta abierta. En la parte anterior estamos viendo esa educación, esas políticas públicas, pero también de la ciudadanía, esa conciencia que debemos de tener. ¿Qué pasa si nos conseguimos en alguna vía? Porque los traumas bucomaxilofaciales se pueden presentar tanto por accidente de tránsito, pero también se pueden presentar por violencia. Muchos pueden ser los factores que pueden afectar. Pero, por ejemplo, accidente de tránsito, ¿qué debemos hacer? A veces nos desesperamos, queremos ayudar a la persona y hay gente que los mueve. ¿Se puede mover a una persona que tuvo un accidente de tránsito, por ejemplo, sea de moto, sea ciclista, sea automovilístico? Deberíamos no hacerlo. Un detalle importante, vamos a aclarar un punto que es vital para que la ciudadanía entienda eso. El trauma, ¿ok? Estamos hablando que es la principal causa de muerte o incapacidad, y de ese trauma que ocurre en esa población de 15 a 45 años de edad, el 70%, según la literatura científica, tiene algún tipo de trauma cráneo-maxilofacial, es decir, un trauma que va desde la región encefálica hasta el cuello. Debemos tratar de no mover a esa persona, lógicamente, adaptándonos a las circunstancias. Si viene un motorizado y tiene un accidente en la mitad de la Francisco Fajardo y quedó en la mitad del canal, costo-beneficio. Esas personas que se paren, probablemente que movilicen hacia el hombrillo a esa persona, tratar de no movilizar la región del cuello, o sea, inmovilizar con las manos, no remover el casco, a no ser que la persona tenga algún tipo de dificultad para respirar. O sea, lo ideal es esperar a que vengan las autoridades, en este caso, los paramédicos de vías rápidas, que como se movilizan en moto, usualmente van a poder llegar al lugar. Hablando de la violencia, y lo conversábamos el otro día también, sabemos que la segunda causa de trauma después de los accidentes automovilísticos es la violencia. Violencia por agresión física, sea por arma blanca, por un puñetazo, por arma de fuego. Cuando tenemos sangramientos, tenemos un sangramiento activo, que es lo que denominamos hemorragia, lógicamente, a mí me preguntaban el otro día, ¿qué hacer? Coloquialmente hablando, mira, hubo un sangramiento, alguien se cayó, mira, lo primero que tenemos que hacer es comprimir la zona. Pero estoy en mi casa, ¿con qué comprimo? Estoy en una fiesta, en una parrilla con la familia. Bueno, mira, una media es una venda. Okay. Entonces, es buscar la manera de hacer compresión y en ese momento trasladar a la persona a una institución de salud. Que lo ideal en el planeta ideal, en la Venezuela ideal, sería poder tener una llamada telefónica y tener un servicio de atención prehospitalaria, un SAMU, como se llama, servicio de urgencia, y tuviéramos una ambulancia que llegara a las zonas en los primeros 5 o 10 minutos, o un paramédico llegando en moto a zonas de difícil acceso, como lo tuvimos. Bueno, no veamos el pasado, veamos el futuro. Ojalá podamos tenerlo y que estos programas que estamos teniendo, esta labor tan importante y ciudadana que estás haciendo, Daniela, llegue a aquellas personas que son los que dirigen y hacen las directrices en las políticas de salud. Claro, también vemos que en la parte facial dicen que el sangrado es muy escandaloso. Se Sí lo habla de que es. la sangre encara toda esta zona, es muy llamativa. Más allá de que es la primera zona del cuerpo que vemos, dicen que es una de las zonas con más fácil de sangrar. Pero, por ejemplo, ¿cómo reaccionar? Hay personas que de repente colocan una media, pero se empapa mucho y entran en pánico porque la persona que lo está ayudando, como no todo el mundo tiene preparación para hacerlo, ¿cómo debería ser el protocolo de abordaje? Nos dice que hay que movilizarlo lo más rápido posible al centro de salud o llamar Correcto. a ver si lo pueden ir a buscar. Pero el abordaje también para la persona que no sufrió el trauma, sino que es el que está prestando la asistencia. Ok, vamos a entender esto y es importante. En la cabeza tenemos algo que es vital, que es la vía aérea. Fíjense que cuando nosotros como actores de manejo de trauma, hablo nosotros, los cirujanos bucomaxilofaciales, los otorrinos, cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos plásticos reconstructivos, como actores dentro del equipo de trauma, lo primero que queremos preservar es la vía aérea. Tanto así que hay el ABCDE del paciente politraumatizado y el A es aire. Debemos evitar ocluir. Ocluir es tapar la vía aérea, es decir, la cavidad bucal y la cavidad nasal. Los tapones en la nariz con papel, con esas No, cosas. evitarlo. Compresión. Tenemos sangramiento nasal, comprimir en la región. Tenemos un sangramiento intraoral, comprimir. Podríamos usar nuevamente al estilo MacGyver una media, vamos a pensar de esa manera. Entonces, comprimir la región. Tenemos algún tipo de Sin trancar la fractura respiración. sin trancar la respiración. Estoy poniendo lógicamente una situación extrema, veámoslo así, de primeros auxilios llegando al punto de supervivencia.
Fíjate que cuando tuvimos episodios de violencia callejera, mucha gente me preguntaba, ¿no? Por las redes sociales, inclusive dentro de la misma comunidad de salud, ¿qué hacer? Yo siempre le informaba, si tenemos heridas penetrantes en la región del cuello, es compresión directa, pero evitar hacer algún tipo de vendaje oclusivo alrededor del cuello. ¿Por qué? Porque vamos a ocluir la vía aérea. Evitar movilizar la columna como tal, cervical, y por supuesto, heridas que tengamos en la región externa de la cara, simplemente con compresión directa, y venía el ejemplo de la Sí, media, una gasa, una compresa, una toalla sanitaria. claro, Es absorbe comprimir, bastante. absorbe bastante. Evidentemente, no todo profesional tiene entrenamiento prehospitalario, pero son principios básicos que sí dentro de la comunidad de salud todos manejamos y que el público general debe manejarlo. Fíjese que en países que están sujetos a grandes cataclismos, terremotos, maremotos, zonas volcánicas, la población se instruye en estos principios básicos de salud. Debemos hacerlo, debemos tener simulacros en las escuelas, debemos tener simulacros en grandes zonas de aglomeramiento de personas. Es decir, fíjense cómo todo esto son políticas públicas para poder pasar del antes a después, pero para poder pasar de un antes debemos conocer lógicamente la incidencia y tener data que aquí en Venezuela realmente es limitada. Por supuesto, y también la sociedad brinda bastante información también en las redes sociales y su página. ¿Cuáles son? Mira, la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial tiene presencia en todas las redes sociales, son las siglas de la sociedad, como lo pueden ver, Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial. Estamos a la orden también nosotros en nuestras redes sociales, en mi caso es doctor Paul Maurete, con doble T, como lo han colocado en el prompter, y principalmente entender, en toda Venezuela van a conseguir equipos excelentes a nivel público y privado de cirujanos bucomaxilofaciales. Es simplemente entrar en la página. Las grandes ciudades de Venezuela, en el interior tenemos grandes equipos, personas maravillosas que hacen labor, no solamente en la atención del trauma, sino labor en la atención de pacientes con patologías congénitas y deformidades endofaciales. Fíjate el sábado hay una campaña espectacular, maravillosa que se va a dar en el Hospital Pérez de León 2 de Petare, donde va a haber una jornada de labio y paladar hendido, donde van a tener varios niños volver a sonreír o poder sonreír por primera vez. Entonces, eso es hacer país, eso es fomentar valores.